dedicamos mucho a la atención específica del colectivo, es decir, atendemos tanto a personas con sordoceguera congénita como adquiridas. Lo que comparten los dos, es decir, lo que engloba un poco a las personas con sordoceguera es eso, la falta de acceso a la comunicación, a la información y a la movilidad. A partir de allí sí que son un colectivo pues, que diferenciamos un poco entre los dos grupos, en el sentido que las personas con sordoceguera adquirida tienen sobre todo problemas de aceptación y de depresión. El hecho de haber visto, de haber oído y perder estos sentidos dificulta muchas veces la aceptación de esta nueva situación. En ese sentido, los recursos que se le ofrecen sobre todo a estas personas es un apoyo, un seguimiento y buscar qué recursos o qué motivaciones pueden tener para hacerles la vida lo más normalizada posible. En otro sentido, el colectivo de personas más con sordoceguera congénita serían más personas que al no haber visto y no haber oído desde el nacimiento tienen una afectación en su desarrollo, ¿sí? No tienen un lenguaje formal ya específico. Quiere decir que nosotros aprendemos a vista y a oído y aprendemos a base de imitar, ¿sí? A nuestros padres, a nuestro entorno, a los niños que tenemos alrededor. Si esto ya no lo tienen, pues eso hace que el cerebro no procese y se atrofie. En este sentido, pues vemos que tienen afectadas, aparte de la audición y la visión, muchas veces también la capacidad. Para este colectivo más de concretos, es decir, de personas con sordoceguera congénita, lo que nos encontramos es que necesitan recursos muy específicos y una atención casi las 24 horas del día para trabajar todo lo que es darles a conocer nuestro mundo, nuestro entorno. Entonces es cuando ponemos la figura del mediador en sordoceguera para que les vaya dando a conocer un poco todo el entorno. Yo trabajo con una chica sordociega que utiliza la lengua de signos apoyadas para poder acceder a la información y para comprender un poco el entorno en el cual vive. Entonces nuestra función es hacerle entender qué es lo que está pasando en su entorno, enseñarle en muchas ocasiones a tener un comportamiento integrado en la sociedad, porque también tienen muchas conductas no aceptadas socialmente. También por falta de comunicación muchas veces crea situaciones de frustración. A diferencia, por ejemplo, del guía intérprete, que no se implica dentro de la comunicación y que, como su nombre indica, pues se limita a esto, a hacer la guía para asegurar la seguridad de la persona con sordoceguera y a funciones más bien de comunicación, el mediador, por ejemplo, genera un vínculo y es a partir de este vínculo con el cual se puede empezar a trabajar con la persona con sordoceguera. Y además también, si es necesario, puede intentar adaptar el entorno para que éste resulte comprensible para la persona con sordoceguera. Ella tiene actividades de ocio, actividades de manualidades, de culinarias. Entonces sus días se dividen a partir de estas actividades y eso también a ella le proporciona un orden durante toda la semana, con lo cual ha podido, por ejemplo, ayudar a saber qué día se encuentra de la semana, si es lunes, si es martes, si es miércoles. Realmente el trabajo del mediador no está reconocido, entonces es una figura profesional que en muchos sitios no conocen. La discapacidad mismo de la sordoceguera es muy invisible todavía y realmente sí que haría falta hacer más formación en este ámbito de la discapacidad. En comparación quizá con otros países europeos, lo que vemos es que disponen de muchos más recursos y apoyo por parte del gobierno y de querer conocer esa discapacidad y de quererse implicar, cosa que actualmente en España pues ahora no está pasando. Por un lado, no existen recursos económicos suficientes para dar a todas las personas con sordoceguera la atención que necesitan. Y por otro lado, además, es una enfermedad, una condición tan específica y tan poco conocida que ni siquiera tenemos identificados todos los casos, con lo cual la respuesta es no todas las personas con sordoceguera están bien atendidas. Por un lado, haría falta una formación más específica y también más recursos económicos para poder asegurar que un equipo bien formado de profesionales. En el día a día real, esto es la utopía, lo que se necesitaría de forma utópica. En el día a día lo que se necesita actualmente es muchas ganas, mucha imaginación, un gran sentido de la rutina, de la disciplina y del orden, porque esto es lo que se debe seguir a la hora de trabajar con una persona con sordoceguera, y muchísimo sentido común, porque además cada persona es un mundo, la estrategia que te sirve con una persona no te sirve con otra.